El catálogo de servicios de Azure es enorme, así que cualquier necesidad o problema que tengamos puede ser resuelto usando estos servicios disponibles. En este video veremos cómo escalar nuestra aplicación y utilizando otros servicios de Azure, ser capaces de crear un sistema de registro y respuesta de datos. Este video será el primero donde trataremos de usar múltiples boards al mismo tiempo para ejemplificar cómo podemos hacer algún sistema para capturar de datos y otro sistema para recepción de datos. ¿Qué haremos en este video? Un board capturará telemetría de temperatura y humedad usando un DHT22 y esa información será enviada al IoT Hub. Por medio de Stream Analytics guardaremos esta data en una base de datos SQL Server. Luego, por medio de una función de Azure que se ejecutará cada cierto tiempo, podemos monitorear cuántos mensajes hemos recibido desde este último reporte para determinar si la telemetría está enviando información correctamente o no. Esto es un ejemplo sencillo, pero en un sistema real puede ser un sistema de alerta y detección temprana mucho más complejo, incluyendo sistemas de inteligencia artificial o que involucren más sistemas. Para que este ejemplo sea entendido más claramente, vamos a realizarlo por pasos. En el primer paso, guardaremos telemetría a una base de datos SQL Server. Para el circuito del primer port, conectaremos un sensor de DHT22 como lo vimos en módulo 2, usando D5 como entrada. Veamos cómo crear una base de datos SQL Server. En el portal de Azure, vamos a la barra de búsqueda y escribimos SQL. Seleccionamos la opción SQL Databases. En la ventana principal podemos ver las bases de datos que tenemos creadas. Veamos cómo crear una de cero. Seleccionamos Create. En la nueva ventana seleccionamos la suscripción y el Resource Group a usar. Colocamos un nombre descriptivo para la base de datos y luego en servidor a utilizar seleccionemos New. Tenemos que colocar el nombre del servidor, el usuario master y el password para este usuario. Finalmente seleccionamos en dónde queremos que esté ubicado el servicio. Lo recomendable es usar la misma región que los otros servicios. Para Elastic Pool seleccionamos no, ya que esta opción no será necesaria por el momento. Compute and Storage va a definir el desempeño de nuestra base de datos, en función de recursos así como el costo. Entre más potente sea, más costosa será. Esto depende mucho de cuánta data vayamos a procesar. La ventaja de Azure es que estos recursos pueden ser escalados para arriba o para abajo según nuestras necesidades. Nosotros para este ejemplo vamos a usar la capa más baja, que es la básica. Cuando estemos de acuerdo con la capa a usar, seleccionamos Apply. Las otras opciones las dejamos en los valores por defecto. Luego seleccionamos el botón Review and Create. Las otras opciones del wizard las dejaremos con los valores por defecto. Cuando revises que todos los datos estén correctos, clic en Create y la creación de base de datos tardará un par de minutos. Una vez que esté creado, clic en Go to Resource para ir a la pantalla principal. Desde aquí podemos administrar y manejar nuestra base de datos. Como nota, la teoría y administración de base de datos SQL es un tema sumamente complejo para abarcar en su totalidad, así que en este video solo veremos cómo poder grabar datos en una tabla y leerlos luego. Puntos importantes. En la sección de Connection Strings podemos obtener la cadena de conexión para distintos drivers. En la sección de Query Editor podemos trabajar de forma rápida queries sencillos para poder ejecutar cualquier comando no muy complejo. El paso 1 es crear la tabla donde guardaremos la telemetría del sensor. En el repositorio de GitHub, en el material complementario del módulo 5, pueden descargar el código bajo el folder 02, registro respuesta a datos. Copiamos el paso 1 para la creación de la tabla y lo pegamos en una ventana de Query Editor. Luego seleccionamos la opción de Run. Un mensaje de que el query ha sido ejecutado exitosamente aparece abajo. Para verificar que ha sido creado exitosamente, navegamos a Tables y refrescamos. Si fue creada correctamente, veremos la tabla ahí. Ahora vamos a configurar nuestro Stream Analytic Job para poder guardar información en la base de datos SQL. Vamos a nuestro Stream Analytic Job. Podemos usar el mismo que hemos estado usando hasta ahora, no hay ningún problema. En la ventana principal vamos a la opción de Outputs. En la ventana de Outputs seleccionamos Add y luego SQL Database. En la nueva ventana colocamos la siguiente información: un nombre descriptivo para el output,
Vamos a seleccionar el SQL Server de nuestra suscripción. Luego seleccionamos la base de datos que vamos a utilizar. Para Authentication Mode seleccionamos Connection String. Luego colocamos el usuario y password para conectarnos. Y por último el nombre de la tabla donde guardaremos los datos. Coloco el nombre de la tabla que creamos anteriormente. Las otras opciones las dejamos en los valores por defecto. Damos clic en Save y esperamos un minuto para que el output sea creado. El siguiente paso es actualizar el query para poder guardar la información. Dentro del material complementario está el query que podemos usar para guardar la información del IoT Hub hacia el SQL Server. En este caso tenemos que especificar los nombres de los campos y el orden explícitamente para que no haya ningún error. Una vez estemos listos, guardamos el query. Como ya tenemos todo listo, iniciamos el job. Esto puede tardar varios minutos. Una vez el job inicie, podemos encender nuestro dispositivo para empezar a enviar data al hub. Primero, confirmemos que nuestra tabla está vacía. Vamos a nuestro SQL Server desde el portal de Azure y luego la opción de Query Editor. Podemos seleccionar la tabla desde el editor y luego damos clic derecho y seleccionamos la opción Select Top 1000 Rows. El query se coloca en la ventana del lado derecho y si lo ejecutamos veremos que no devuelve registros. Ok, ahora que ya tenemos todo listo y verificado, veamos el código de nuestro board y encendámoslo. Este código también está disponible en el material complementario de este módulo. Básicamente el código es el mismo del ejemplo que vimos al usar Power BI en el módulo 4. Lo único que cambiamos en este caso es el mensaje a enviar, donde únicamente agregamos un campo adicional que contiene el nombre del dispositivo que envía la información. Y ese es el único cambio a nuestro código, así que lo cargamos a nuestro primer board y encendemos. Cuando el board esté funcionando, podemos usar VS Code para confirmar que la información esté siendo enviada al hub correctamente. Vemos aquí que el board está enviando la información sin ningún problema. El siguiente paso es validar que esta información sea grabada a la tabla. Así que vamos de nuevo al portal de Azure y de nuevo en la opción de Query Editor de nuestra base de datos SQL Server, corremos el mismo query de antes para verificar que exista información. Vemos que en efecto la información está siendo grabada sin problemas. Ya que tenemos la telemetría grabándose a la base de datos sin ningún problema, la podemos dejar encendida para que continúe grabando información mientras continuamos con nuestra demo. La siguiente parte es usar otro dispositivo para monitorear la última vez que los datos fueron guardados en esta tabla. En la vida real puede ser cualquier cosa, por ejemplo una alarma o un actuador o alguna acción que necesitemos. Así que el paso 2 es agregar este nuevo dispositivo al hub. El circuito es únicamente conectar una pantalla OLED como las que hemos usado en ejemplos anteriormente, como por ejemplo en el módulo 3. En el portal de Azure vamos a nuestro IoT Hub y luego la opción de IoT Devices del lado izquierdo. Luego damos clic en New. Se abrirá una nueva ventana. Únicamente colocamos el nombre del nuevo dispositivo. Dejamos las otras opciones con sus valores por defecto y damos clic en Save. Verificamos en VS Code que el nuevo dispositivo ha sido agregado. Si no nos aparece la primera vez, simplemente refrescamos la vista. Ahora vamos a Tony y veamos el código que vamos a cargar al board número 2. Simplemente conectamos la pantalla OLED usando I2C y la librería SSD 1306 que hemos usado con anterioridad. Luego, el código es el mismo que hemos usado para recibir mensajes de IoT Hub. Los mensajes serán enviados al hub por medio de una Azure Function, como veremos más adelante. En este caso, la lógica del board es muy sencilla, ya que toda la operación de leer los datos de SQL Server y mandarlos al hub se realizarán externamente. El último paso es crear la función en Azure, que será ejecutada cada cierto tiempo para actualizar el board número 2. Para eso, vamos al portal de Azure y en la barra de búsqueda escribimos function, luego seleccionamos function app. En la siguiente ventana vemos las funciones que ya tenemos creadas. Nosotros vamos a crear una nueva, así que seleccionamos la opción de Create. En la siguiente ventana colocamos la siguiente información. El resource group, el nombre para nuestra function app. Para Publish seleccionamos Code, Runtime Stack, la que vayamos a usar. Pero en mi caso selecciono .NET y la versión 3.1.
Esto puede ser distinto para ustedes si van a utilizar otro lenguaje. Y finalmente, la región donde desean ubicar el servicio. Luego, damos clic en Next, Hosting. En la siguiente ventana colocamos la siguiente información. Storage Account, podemos seleccionar una existente o una nueva. Operating System, el que deseemos, en mi caso Windows. Y en Plan Type seleccionamos el Serverless. Luego clic en Next, Monitoring. En la siguiente ventana seleccionamos que no deseamos monitorear la aplicación. Si luego lo quieren hacer, pueden activar esta función más tarde. Luego damos siguiente hasta llegar a Review and Create. Revisamos que todo esté correcto y damos clic en Create. La creación de la función tomará un par de minutos. Una vez esté completado, vamos al dashboard del servicio. Para poder utilizar las librerías de IoT Devices necesitamos cambiar el nivel de compatibilidad de nuestra función. Para eso, en el dashboard del servicio vamos a Settings y luego Configuración. El siguiente paso es dar clic en Function Runtime Settings. En Runtime Version seleccionamos la versión 1 y en General Settings validamos en Platform que tengamos seleccionado 32 bits. Luego damos clic en Save. Cuando los cambios estén guardados, vamos a Functions en las opciones del lado izquierdo. Luego damos clic en Add. En la nueva ventana para Development Environment seleccionamos Develop Importer. Para Template selecciona Time Trigger C# u otro lenguaje que estén usando, pero tiene que ser el template de Time Trigger. Luego, en Template Detail seleccionamos el nombre de la función y en Schedule usamos una expresión cron. Seleccionamos la frecuencia de ejecución o cada cuánto se ejecutará la función. El valor por defecto es cada 5 minutos. Finalmente damos clic en Add. Cuando la función esté creada, damos clic en Code and Test y en el archivo run.csx vamos a colocar el código disponible en nuestro repositorio de GitHub. Básicamente, el código lo que hace es enviar un mensaje al IoT Hub como lo vimos en nuestra aplicación de escritorio. En este caso vamos a obtener la información de la última fecha grabada en la base de datos SQL Server y luego enviaremos un mensaje con este dato al Hub. En este código necesitamos cambiar 3 cosas. El Connection String de nuestro IoT Hub. Este lo podemos obtener en el portal de Azure en el servicio y luego en Share Access Policies. Luego seleccionamos Device y seleccionamos el Primary Connection String. El segundo dato a cambiar es el nombre del dispositivo que hayamos creado en el Hub. El tercer dato es el Connection String de su base de datos SQL. Luego guardamos nuestros cambios. Como nuestro código utiliza la librería Microsoft Azure Devices, esta librería no está incluida por defecto en los Azure Functions. Debemos incluirla manualmente. Para esto vamos a cargar el archivo project.json que incluye la definición de esta librería. Para cargarlo vamos a la opción de Upload. Localizamos el archivo project.json y tan pronto lo carguemos, veremos en la consola que se empieza a importar las dependencias para esta librería. Cuando en la consola veamos que la compilación se ha completado, significa que la librería ha sido importada correctamente. Como esta función es disparada cada 5 minutos, ya no es necesario hacer nada más, solo esperar la próxima ejecución. Si vamos a la pantalla principal del servicio, vemos que ya hay un par de ejecuciones en la consola de monitoreo. La última parte es simplemente validar que todo esté funcionando bien. Vemos que tenemos los 2 boards conectados y funcionando. Vamos a validar con el query de Azure SQL Database que estemos guardando data aún. Así que lo ejecutamos de nuevo y validamos. Los datos están siendo guardados correctamente. Regresamos a los archivos de nuestra función y en el archivo function.json pueden cambiar la frecuencia de ejecución. Para motivos de este demo, en este momento pondré una frecuencia de 1 minuto. Podemos ver el log de la aplicación, que cada minuto se ejecuta la función correctamente. Y en la pantalla OLED podemos ver que se despliega el número de mensajes en los últimos 5 minutos. Hasta aquí hemos aprendido cómo utilizar los servicios de Azure, interconectarlos y hacer aplicaciones mucho más robustas que usen múltiples servicios. En el próximo módulo veremos algunas funcionalidades extra que pueden resultarnos útiles para algunos casos específicos.